cuál otro? ¿Así ya me escuchan? Bueno, que de hecho, si prefieren, si me escuchan sin micrófono, prefiero hablar así. Bueno, pues la conferencia que yo les preparé, quiero platicar con ustedes en torno a la creatividad y la no violencia. Un concepto que recupera la ONU, principalmente a través del UNESCO, para promover ambientes pacíficos de convivencia. Y bueno, a la UNESCO uno de esos escenarios donde se da la convivencia pacífica que le interesa mucho, pues es el aula. Entonces yo voy a retomar una investigación que realicé con los estudiantes del CCH Sur en el año 2015, en el que hice entrevistas en profundidad, apliqué una encuesta y los chicos hicieron dibujos para representar qué es para ellos esto del acoso escolar, y a partir de eso voy a ir ejemplificando los conceptos de no violencia y de creatividad. Bueno, entonces, pues para empezar me gustaría hacer como un esbozo de qué hay con el acoso escolar y diferenciarlo de la violencia como tal. El acoso escolar es una forma de violencia escolar, pero es una forma de violencia que se da entre alumnos, que implica una asimetría y que además implica una forma de violencia frecuente, que se le conoce también como hostigamiento o acoso. Entonces, esta característica de la persistencia es como un elemento fundamental para entender las situaciones de acoso. Entonces, bueno, para ir viendo, no sé si alcanzan a ver México en... ¿No hay una portada? ¿No? Bueno, alcanzan a ver México, todos conocen, en color rojo, y es uno de los lugares donde más niños y adolescentes han sufrido acoso escolar. Si se dan cuenta, son más del 50% de las personas. Y desafortunadamente, si nos vamos a identificar otros tipos de violencia, la realidad es semejante. O sea, estamos en los primeros lugares, por lo menos en América Latina, en donde hay violencia hacia la mujer, en donde hay feminicidios, donde ya no solamente se cometen 9 feminicidios al día, sino ahora ya son 10. Y es una situación como muy alarmante, porque hace 3 años apenas eran 7 feminicidios al día. Entonces, pues son situaciones que se van enmarcando cómo estamos en esta situación de la violencia. Luego, para media, les pregunto ¿consideras que en las escuelas existe la posibilidad de que los alumnos abusen, hostiguen o maltraten a otros de sus compañeros? Y vemos que 7 de cada 10 personas a las que entrevistaron dicen que sí. Bueno, ¿consideras que los abusos realizados por los alumnos en la escuela son parte de un patrón social o se trata de casos aislados? Y bueno, más de la mitad dicen que son parte de un patrón social. Y esto nuevamente identifica el que la violencia sea efecto de una multidimensión, es decir, la violencia nunca está aislada. Los patrones de violencia están asignados a otras complejidades que ocurren en las relaciones sociales. Por ejemplo, en términos de acoso escolar, se sabe que los niños o los adolescentes que viven en entornos sociales violentos o en familias violentas van a ir a la escuela y se van a convertir en víctimas o agresores de situaciones de violencia. Y hay por ahí una propuesta que se llama escalera de la violencia, donde se dice que la persona que tiene más autoridad, por ejemplo, el papá violenta a la mamá violenta a los hijos, y los hijos violentan a la mascota, o si no tienen mascota, o al hermano menor, y el hermano menor a la mascota. Entonces este es un ejemplo del efecto multidimensional y a manera de una red que tiene la violencia y que se explica nuevamente aquí. Bueno, luego ante la pregunta ¿quién le corresponde solucionar los casos de abuso en las escuelas? Pues nuevamente aparece esta parte de los padres de familia, como pues vemos aquí que es con un casi 40%, y posteriormente a los maestros y a todos. Y en efecto, en esta complejidad de la violencia es como muy importante entender que para atacar la violencia y sobre todo para prevenirla, se necesita pensar que todos tenemos que entrarle a esa parte, porque de pronto se piensa que nada más es el agresor y la víctima
Pero como lo vamos a ver ahorita, no son los únicos protagonistas en las situaciones de violencia. O luego se piensa que la persona que tiene que resolver la violencia es como un ser indivisible, así medio totalitario como el Estado. Pero ¿quién es el Estado? Pues el Estado somos nosotros también. Y entonces como que es muy importante tomar compromiso sobre esa parte. Bueno, después ya aquí es en la encuesta del ECOPRED. Y bueno, en la encuesta del ECOPRED, ante la pregunta, bueno, primero, ¿quiénes son los que generan violencia en las escuelas? Y quiero que vean, pues casi mitad y mitad, pero el 57% dicen que son personas que los mismos jóvenes conocen. Es decir, que los victimarios generalmente son no solamente personas conocidas, sino también personas de confianza o cercanas a quienes son agredidos. Y bueno, luego dice, ¿cuál es el vínculo? El vínculo de las víctimas de delito o maltrato con el agresor, y los que más agreden, pues son los compañeros de la escuela. Bueno, ya para terminar con este primer esbozo, ¿cuáles son las situaciones que han experimentado los amigos de los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad? Y bueno, otra vez aparece esta parte de la violencia intrafamiliar. Han tenido problemas en sus casas, han fumado, han dejado de estudiar a trabajar, se han embriagado y han sido expulsados de sus escuelas o despedidos de sus trabajos. Sin embargo, aparecen otras conductas de riesgo, quizás no tan frecuentes, pero que son conductas de riesgo como muy fuertes y que desafortunadamente en los últimos años han despuntado, como el arresto, el uso de armas, esta parte que tiene que ver con el narcotráfico, específicamente con la venta y consumo de drogas, por mencionar algunas cosas. ¿Por qué les menciono esto? Porque bueno, esta encuesta se hizo en 2014, pero en estos 5 años que han pasado, se ha ido revirtiendo un poco la situación y han aumentado más conductas que son más riesgosas para los jóvenes y bueno, para la sociedad en general. Ahora me gustaría como hablar de esta parte del conflicto y en principio diferenciarla de la violencia, porque a veces se entienden como sinónimos. Para ello me gustaría hablar de un pacifista que se conoce, que se llama Johann Galtung. Y él en principio lo que nos dice es que no hay que confundir la violencia con el conflicto. La violencia es una forma de resolver el conflicto, una forma entre comillas de resolver el conflicto, porque cuando uno resuelve el conflicto a través de la violencia, de lo que no se da cuenta es que la parte latente de ese conflicto persiste. Y tarde o temprano la persona a la que violentamos pues se va a desquitar y nos va a agredir también a nosotros. La única diferencia es que pensamos que resolvemos de manera inmediata el conflicto y pareciera que sí, pero a la larga ese conflicto se posterga y se hace más grande. Entonces, lo que él nos dice es, el conflicto es parte de la vida cotidiana. Conflicto en su etimología viene de cambio. Y a veces los seres humanos pensamos que el conflicto es violencia porque nos obstaculiza, porque no nos permite llegar a nuestras metas, porque implica una situación que nos hace como ver otras opciones y no la opcional que teníamos prevista. Pero entonces, en esa dinámica, él propone, ahorita voy a recuperar otra vez este triángulo, el triángulo del conflicto, que primero quiero que identifiquemos esta parte interna del conflicto. Él dice que todo conflicto tiene como 3 elementos que lo constituyen y que están en continua interacción. Unos son los comportamientos, otros las actitudes y otra la contradicción. Y les voy a pedir por favor que imaginemos como un iceberg. En un iceberg se alcanza a ver la puntita, que serían los comportamientos, pero la raíz del conflicto permanece oculta bajo del agua. Entonces lo que dice es que generalmente lo que vemos del conflicto es el comportamiento. ¿Cuál es ese comportamiento conflictivo? Es algo que nos autodestruye, es algo en el que el otro nos quiere eliminar, es algo que se opone a nuestras intenciones o intereses. Eso es el conflicto. O también lo explica como necesidades mutuamente excluyentes. Yo tengo hambre, la otra persona también tiene hambre y solamente hay una torta. No nos podemos saciar el hambre solamente con una torta, así también lo explica. Pero dice, pero hay otros 2 elementos, y estos elementos tienen que ver mucho también con otra propuesta que ha surgido en los últimos años,
y ha tomado mucho interés, que es la alfabetización socioemocional. Una parte tiene que ver con las actitudes, que principalmente es el comportamiento no verbal, que decimos a través de nuestros gestos, de nuestras posturas. A veces yo le digo a alguien, quiero hablar contigo. ¿Querré hablar realmente con esa persona? Si tengo una cerrazón con mi comportamiento no verbal. O a veces alguien me dice, oye, quiero hablar contigo. Sí, dime. Y estoy volteando al techo, como diciendo que se abre un hoyo y que salga volando por ahí, porque no quiero hablar contigo. Entonces es muy importante como identificar también esta parte que tiene que ver con la comunicación no verbal. Y la comunicación no verbal es un elemento sumamente importante porque es el medio por el cual expresamos y comprendemos nuestras emociones. Y resulta que les voy a pedir que levante la mano quien hasta ahorita ha tomado una materia de educación emocional. Nadie. Y si nos preguntan a personas que quizás ya somos más grandes o adultos mayores, ¿en qué momento de tu vida tomaste una materia de educación emocional? Quizás una persona levante la mano de entre 100. Y resulta que la mayoría de los conflictos que se vuelven violencia se gestan en esta parte de aquí, porque muchas veces somos violentos de manera inconsciente. Me quiero defender mis derechos, y entonces soy violento porque estoy harto, estoy ansioso, estoy desesperado porque me volteen a ver, y entonces el único medio que identifico es el uso de la violencia en parte desde mi comportamiento no verbal. Y el comportamiento no verbal es muy irracional también, muy inconsciente. Y la última parte que tiene que ver con la contradicción. Se dice que 9 de cada 10 conflictos que pensamos que son conflictos, en realidad no son conflictos. ¿Por qué? Porque no son a veces cosas que nosotros podamos resolver. Y sin embargo nos involucramos en eso, pero como no las podemos resolver, pues no son conflictos reales, porque los conflictos reales son conflictos en la medida en que nosotros podemos hacer algo para cambiarlos. Entonces aquí la pregunta sería, ¿realmente esa situación frente a la que estoy, la puedo resolver? ¿Sí la puedo resolver? Bueno, no la puedo resolver porque ni siquiera soy actor de esa situación, no estoy involucrado de manera directa, pues no puedo. Bueno, entonces, pues les voy a enseñar ahorita a continuación algunas cifras que salieron de este trabajo que les platiqué al inicio. Y bueno, vamos a ver como el trabajo dividido en 3 cosas. Unas son cifras, otras son dibujos y otras son entrevistas, extractos de entrevistas. Las entrevistas, les decía, fueron entrevistas a profundidad. Las apliqué a 8 estudiantes que se consideraban a sí mismos agresores o víctimas en situaciones de acoso escolar dentro de este centro educativo. Y los dibujos y pues pequeño sondeo que hice fue en relación, fueron 149 cuestionarios que apliqué y es como lo que les voy a ir presentando. Bueno, por ejemplo, aquí quiero que vean cómo el 42% de los alumnos dicen que las situaciones de acoso surgen porque algunos alumnos se creen más que otros, en principio. Y en segundo lugar está porque el agredido no pone límites. Esto yo se los quería enseñar por 2 motivos. Primero, porque aquí estamos viendo una situación de asimetría. Es decir, las situaciones de violencia surgen porque ya sea explícitamente o implícitamente, lo que se conoce como simbólicamente, nos consideramos más o menos que la otra persona. Y eso surge por diferentes motivos. Pueden ser motivos económicos, materiales, emocionales, intelectuales, etc. Pero esa es una de las principales raíces de las situaciones de violencia en general. Y la otra que quiero que identifiquen aquí es como siempre en las situaciones de violencia hay una tendencia a estigmatizar a la víctima. Que esto creo que ha sido muy evidente ahora con las situaciones de violencia de género. Claro, se lo ganó porque es una buscona, cómo iba con esa ropa tan provocativa, todo este tipo de cosas. Entonces, las siguientes 2 gráficas son para identificar esta situación de asimetría en términos emocionales, que es lo que a mí me interesa también tratar en este trabajo. Es decir, cómo hay una asimetría de la que muchas veces somos inconscientes, pero que por muy inconscientes que seamos, va generando un panorama de que seamos tratados como víctimas o como agresores. Por ejemplo, en el caso del agresor,
quiero que vean cómo las tres principales emociones, las que se repiten con más frecuencia, son el poder, la fuerza y la alegría. Son las tres principales características afectivas con las que los estudiantes identifican al agresor. Y yo les preguntaría, a ver, levante otra vez la mano, ¿a alguien no le gusta tener poder? A nadie. ¿A alguien no le gusta ser fuerte físicamente? ¿A alguien no le gusta ser alegre? Estas tres emociones son, como elementos de identidad, son vistas positivas socialmente. Y por lo tanto, esta es una primera explicación del por qué las víctimas en nuestra sociedad son estigmatizadas, porque ahora vamos a ver. Cuando yo les pregunto a los estudiantes qué sentimientos caracterizan ahora a la víctima, aparece primero el miedo, luego la tristeza y luego el abandono. Y en últimos lugares, por ahí aparecen algunas relacionadas con el agresor, como es la satisfacción o como es el coraje. Entonces yo les preguntaría, ahora díganme, ¿a quién le gusta vivir con miedo? A nadie. ¿A quién le gusta vivir con tristeza? A nadie. ¿A quién le gusta sentirse abandonado? A nadie. Estas tres emociones, opuestas al poder, a la fuerza y a la alegría que vimos anteriormente, son estigmatizadas, es decir, son identificadas negativamente y por lo tanto viene aquí una situación de cosificación, de aislamiento, de señalamiento negativo de la víctima. Esto se los digo o se los comento así porque muchas veces somos inconscientes, pero el que seamos inconscientes no deja que no nos sintamos como mal. A veces uno dice, ay, como que ya pasó el tiempo pero siento como esa culpita, como que algo no me cuadra. Y tiene que ver con esta parte inconsciente. No me cuadra porque no me gusta, pero no identifico qué es eso que no me hace sentir bien. Bueno, aquí les puse algunos dibujos como para ahora ver cómo en esta parte del comportamiento no verbal, los dibujos yo los quise hacer para identificar esta parte del comportamiento no verbal, era la que más me lo permitía. ¿Por qué? Pues porque el comportamiento verbal, ya les comentaba anteriormente, es irracional. Y muchas cosas irracionales salen a través del dibujo. Entonces, miren, quiero que vean a las víctimas. Aquí hay una víctima y aquí hay otra víctima. Y quiero que veamos esta parte que tiene que ver con la comunicación no verbal. Por ejemplo, yo pensaba cuando veía a esta víctima, es como si le soplas, como si se fuera a ir volando, como si se fuera a caer. Es como una persona se ve como muy débil en su cuerpo, tiene una postura de cerrazón, está viendo hacia el piso. Si se dan cuenta, sus extremidades están como muy cortitas. Y luego quiero que veamos al otro, bueno, aparte es una mujer. Y luego quiero que vean al otro agresor. Es como, en tamaño, es como menos de la mitad del tamaño de su agresor. No sé si alcanzan a ver, pero no tiene manos. Y su carita la tiene triste. Y a veces, cuando nosotros estamos en situaciones de victimización, nuestro cuerpo empieza a expresar alguna de estas situaciones. El punto aquí es ser conscientes de cómo nos habla nuestro cuerpo o cómo habla nuestro cuerpo en sociedad para decir que no nos sentimos bien. Porque a veces uno puede decir, no me gusta lo que me estás haciendo, pero su cuerpo pareciera estar aceptando esa situación de manera inconsciente. Ahora el agresor, si se dan cuenta, bueno, este agresor está como señalando, tiene como los ojos muy abiertos, la boca como si estuviera hablando fuerte. No sé si alcanzan a ver, pero está como más alto, en una posición más alta que la víctima y está erguido. Y luego, ahora tiene la cara como enojado, sí está como sonriendo, no sé si alcanzan a ver, pero como con cara de malo. Bueno, en psicología estos piquitos evidencian violencia y quiero que vean cómo tiene como las manos empuñadas y la espalda ancha. Este tipo de espalda, yo les decía, el comportamiento no verbal tiene un factor muy instintivo. Los seres humanos, aunque no queramos, tenemos una parte animal. ¿Y cómo se expresa esa parte animal? Pues a través del lenguaje corporal. No sé si alguno de ustedes haya visto un video o en algún documental a un orangután cuando quiere defender su zona. ¿Alguien? ¿Todos tenemos una imagen de eso? Bueno, pues lo que hace, en efecto, es
va a erguir la espalda, va a sacar los hombros, los brazos, va a gritar, se va a pegar en el pecho y va a empezar a correr por todos lados. Y los seres humanos no lo hacemos tan efecto dramático, de repente, porque de repente en ciertas situaciones somos exactamente iguales. Pero tenemos ciertas situaciones que se conocen como displays, que es un display, es un acto de comunicación. Es decir, mi acto no pasa por mi cabeza, mi acto pasa específicamente por mi instinto de te quiero decir algo. Y las personas cuando nos enojamos, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Es como si nos tragáramos con los ojos a nuestro oponente o a la persona que nos está haciendo daño, sacamos la espalda, erguimos la espalda, sacamos el pecho, levantamos la cara y andamos caminando así por toda la vida. ¿Se dan cuenta más o menos de estas cosas? Esto también depende de un trabajo mucho de concientización, de trabajo interno de cada quien. Bueno, ahora vamos a hablar de los rasgos identitarios de la víctima. A través del análisis de los dibujos, de las entrevistas y de las cifras que les platiqué, lo que yo identifiqué fue que los rasgos identitarios de la víctima son tres: la tristeza, la indefensión y la depresión. Aquí, antes de avanzar, quiero hacer dos diferencias. Primero, la indefensión. Hay un concepto que se llama indefensión aprendida. Y hay veces que uno le dice a la otra persona, ¿por qué no te defiendes? Pero esa persona no es que no se quiera defender, es que su miedo es tan grande. ¿Por qué? Porque no está siendo víctima ahora, ha sido víctima a lo largo de toda su vida. Quizás fue un niño o una niña que sufrió mucha violencia intrafamiliar por parte de sus padres, de sus hermanos, de sus maestros o maestras, y entonces ahora es un niño grande, un adolescente o un adulto, pero ha aprendido a lo largo de toda esa historia de vida que no está bien defenderse. No es que no lo quiera hacer, es que no tiene los recursos para hacerlo. Es que no sabe si me defiendo, qué va a pasar, me van a agredir más, se van a alejar de mí, me voy a quedar solo, etc. Entonces por eso no se defiende, porque su escenario es voy a estar peor que antes. Esto se los digo porque luego entonces otra vez viene ese estigma. No se defiende porque no quiere. No se defiende porque no puede, porque ha vivido toda su vida bajo esas condiciones. Opuesto a otra persona que ahora es adulta, pero que fue un niño o una niña querido, apoyado por sus maestros, pues esa persona claro que se va a defender. ¿Se entiende esta primera parte? La segunda es una diferencia entre la tristeza y la depresión. La tristeza es un sentimiento que nos pone como a flor de piel. Lloramos de todo, o sea, ojo Remy con cualquier cosa, un comercial y ya está llorando uno, busca como el acercamiento a las otras personas, el apapacho, el que la escuchen, etc. Depresión, opuestamente lo contrario, uno se pone como una caparazón, como de una tortuga, y se aleja, y entonces, ¿cómo estás? Bien, bien, pero con una cara así de, ¿cómo estás? Bien. ¿Estará bien? Yo creo que no, ¿verdad? Pero es lo que dice. ¿Qué te pasó? Nada. Me cierro totalmente. ¿Quieres salir? No. Oye, pero vas a estar sola en tu casa. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Se entiende la diferencia? En una me abro, en otra me cierro completamente. Bueno, entonces, dicho esto, voy a irles como ejemplificando a través de los testimonios, y en la parte última viene entre corchetes pues a qué se refiere. En este caso, por ejemplo, el primer testimonio es una mujer estudiante del segundo año del CCH Sur, del turno matutino. Entonces, por ahí se me olvidó decirles, las personas que entrevisté eran alumnos entre 14 y 19 años, alumnos y alumnos, más o menos para tener como una idea de... Entonces dice, cuando eres víctima te vuelves demasiado sensible, te pegan mucho las cosas, eso te convierte en un foco de mayores agresiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Se acuerdan de lo que les platicaba de la indefensión? Bueno, pues si yo veo que te pego, que te veo mal, que te abandono y tú no te defiendes, a mí como agresor eso me da el poder de hacerlo más. ¿Por qué? Pues porque no va a haber ninguna consecuencia. Y luego si a eso le sumamos toda la estructura institucional de injusticia que hay en nuestro país, pues todavía mejor, porque la sociedad no me dice nada, pero jurídicamente tampoco va a haber un castigo. Luego viene la parte de la depresión. El agredido la mayoría de las veces está solo, es una persona tímida y con baja autoestima. Como que no le gusta mucho el mundo real y por eso se busca otro. Por lo general se encierra en los videojuegos. Ustedes saben que últimamente se habla mucho de esta parte de la epidemia del suicidio.
se ha convertido en la tercera causa de muerte en jóvenes, después de los accidentes automovilísticos y de los homicidios. O sea que podríamos decir que las causas de muerte en los jóvenes no son principalmente por causas biológicas o de alguna enfermedad. Digamos que esa enfermedad, más que causas biológicas, son causas sociales, porque el homicidio es social, el suicidio tiene una parte emocional, biológica, pero también tiene una parte social muy importante. ¿Y cuál me faltaba? Y los accidentes automovilísticos, pues la mayoría de los accidentes son por ir bajo el influjo de drogas o de alcohol. Entonces, aquí a mí esto me interesa mucho porque dice, se encierra en los videojuegos, como que se busca otro mundo, como el mundo real no es tan factible, tan cómodo, se busca otro mundo. Y un día yo les voy a pedir que hagan el ejercicio de subirse al metro o al transporte en el que ustedes viajen y que se pongan a ver las caras de las personas con las que interactuamos de manera cotidiana, y la gente va como ausente, va como viendo algo, pero va en otro mundo. Sobre todo cuando uno ve en la noche, está lloviendo, el metro se va deteniendo a cada rato. Entonces, pareciera que quizás los jóvenes se meten a los videojuegos, quizás como adultos empezamos a hacer menos eso, pero utilizamos nuestra mente para viajar a otros entornos que nos sean como más light, ¿no? Y aquí les puse como un dibujo para identificar esta parte de la tristeza y la depresión. No se alcanza a ver ahí muy bien, pero dice, las letras dice, es un chico que sufre de bullying, es inseguro de sí mismo y siempre vive con temor a los demás, conviviendo en un ambiente de confusión y terror. Aunque los demás sepan de la situación, casi nunca hacen nada. Y entonces quiero que vean, bueno, no sé si alcanzar aquí una nubecita, como con ideas, como con cositas. Esa parte de los ojos, como, aquí no están en blanco, aquí están en negro, pero esa parte como de estar como por otro lado. Y pues nuevamente todas estas partes de posturas cerradas y debilitadas que son muy características de la tristeza y la depresión. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo? ¿Ya los aburrí? ¿Cómo se interpreta si se puede interpretar esa nube ahí? Como esa nube, es parte de esto que venía en el testimonio, es como estoy, pero estoy ausente. Estoy físicamente, pero mi mente está en otro lado. ¿Se identifica algo ahí? Pues es que en realidad se alcanza a ver como un cuerpecito de una persona, de estos cuerpecitos como de palitos y bolitas, y luego se ve un número de gato y una manchita negra. O sea, yo no sé porque yo no tuve la oportunidad de entrevistar a los chicos que hicieran los dibujos. Entonces, pues mi único referente fue el testimonio que hay ahí. Y pues quizás la manchita negra y este número de gato, porque aparte no sé si se dan cuenta que a pesar de ser como una persona con mucho debilitamiento emocional, marca mucho el lápiz, no sé si se dan cuenta. Y esto puede ser parte de ese terror, de ese coraje, de no poder externar ese malestar que está sintiendo. Sí, de hecho, el ejemplo típicamente se usa para poner groserías. Así es, sí. Sí. Bueno. Ahora vamos a los rasgos identitarios del agresor, que ya veíamos desde el principio, son el poder, la ira y la alegría. Bueno, en principio, retomado de un sociólogo de las emociones que se llama Randall Collins, la ira tiene un vínculo muy cercano con el poder, pues solo quien detenta poder tiene la seguridad de manifestar su ira abiertamente y someter a quienes interfieren con sus intereses. ¿Esto qué significa? Las personas que no tienen poder tampoco tienen el poder de manifestar su ira. Traten de pensar, por ejemplo, en un niño. Un niño hace un berrinche y te callas, te sientas, te estás quieto. No lo puede hacer. Sin embargo, ahora piensen en alguien que tiene mucho poder dentro de una familia, como el papá. El papá llega y si dice se callan, todos se callan, ¿no? Ahora pensemos, por ejemplo, en un salón de clases. Un maestro o una maestra tiene el poder de expresar su ira. Si siguen platicando, en la próxima clase hay examen y automáticamente todos se callan. Quizás haya alguien muy valiente que diga, a mí no me importa, yo sigo hablando, ¿no? Pero ya saben. En cambio, un chico si dice así de, cállense los demás, pues van a decir, cállate tú. ¿Se dan cuenta como de este ejemplo como muy ambiguo que puse, pero que va en esta? Bueno, entonces, con base en esta parte del poder, yo identifiqué que hay dos tipos de agresores.
El primer agresor es el agresor simpático y ahorita vamos a ver el agresor indefenso. El agresor simpático, les leo el testimonio y ahorita les platico. Dice, si no eres gracioso, no puedes meterte en la mente de las demás personas y lograr que se quieran juntar contigo. Si eres una persona aburrida, no te van a jalar. La gente que hace bullying es divertida. Una persona que hace bullying, además de ser graciosa, la siguen todos, tiene liderazgo. Si no es gracioso, no podrá llegar a ser una persona que hace bullying, porque al final de cuentas nadie la seguirá o le aplaudiría lo que hace. Bueno, entonces con esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay un mecanismo de violencia que la mayoría de la gente no considera mecanismo de violencia, pero sí lo es el ridículo. Cuando nosotros hacemos ridiculizable algo que no es ridiculizable, estamos cosificando a esa persona, es decir, estamos volviéndola de sujeto de su acción a objeto de mi acción. ¿Y cómo voy a hacer eso? A través de la risa, volviendo risible algo que no es risible, bajo su valor moral como persona, bajo su valor estético, bajo su valor intelectual, etc. Y este es uno de los principales elementos del agresor simpático. Utilizo algo para bajar a las demás personas, pero al mismo tiempo me encubro. Bueno, pero si yo no lo hice por ofenderlo, además todos estaban riendo, además nos estábamos divirtiendo. ¿Por a poco tú te sentiste mal? ¿Y qué creen? ¿Que el agresor va a decir, sí, yo me sentí mal? Pues no, porque es otro mecanismo para autoestigmatizarse. Entonces él dice, no, pues sí, todos nos estábamos divirtiendo, aunque por dentro se esté sintiendo horrible. Bueno, ¿qué hay? ¿Cuál es aquí como el planteamiento? Pues realmente llegar a un convenio. ¿Te gusta que te diga ese apodo? ¿Te gusta que nos llevamos así? ¿Estás de acuerdo con...? Bueno, y entonces aquí hay un dibujo que identifica este tipo de agresor y dice, es un tipo que se siente mejor que los demás por trabajar en antros, ganar dinero y tener muchas novias. Ofende a las demás personas verbalmente. Y otra vez vemos esta parte del comportamiento no verbal, las actitudes corporales de las que les hago hablar. Sí. Cuando se le dice a una persona de la que se burla, no le das caso, mira, ignóralo. Y si notas, porque si él se da cuenta o ella se da cuenta que te molestas, te va a seguir molestando, mejor date cuenta que no te dice nada y va a cansarse de molestar, ya sí. Lo va a dejar de hacer. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es cierto con algunos tipos de agresores, sobre todo con este tipo de agresor. Porque este tipo de agresor simpático se agarra de que el otro le contesta y de ahí sigue la burla. Pero cuando la otra persona lo ignora, pues ya no tiene como dicen los mismos chicos, a su puerquito. Se tiene que buscar otro puerquito. Entonces, sin embargo, en el caso de los agresores indefensos, lo mejor sí es poner como un límite, porque los agresores indefensos utilizan otro tipo de violencia más directa, como es la violencia física. Entonces ahí decirle a una persona no le hagas caso, pues es mantener ese círculo de impunidad y hacer que cada vez la violencia sea más fuerte. Porque yo no sé si ustedes conocen, no traigo una copia de eso, el violentómetro del poli. Bueno, este violentómetro es como muy importante a veces para hacer conciencia, porque una de las manifestaciones más sutiles de violencia justo es la burla y el ridículo. ¿Y qué sucede con la violencia? Que si a la violencia no la frenamos, siempre va a ir a más, siempre va a ir a más. Entonces, ahí sí es importante esta parte de como de ignorar, pero si vemos que aunque ignore, la otra persona sigue y sigue y sigue, sí la tiene que enfrentar. Sí. Bueno, y luego vamos a la parte de la ira, para entrar a esta parte del agresor indefenso. Esta parte me interesa mucho porque, bueno, dice, aunque la tristeza encarna una emoción pasiva, es una manifestación de la ira. Solo que esa ira no se proyecta para agraviar al otro, sino que se introyecta y ataca a sí mismo. La ira es una emoción que se conoce como emoción compleja o emoción social o sentimiento, porque la ira es una tristeza contra el otro. La persona triste se autodestruye, no encuentra el valor para afrontar y se va autodestruyendo. Pero la persona con ira dice, yo porque me voy a destruir, me la va a pagar el otro, y desquita esa tristeza con la otra persona. Ahora, ¿qué quiero que veamos aquí? Que en ambas emociones es una devaluación de sí mismo, eso no estar de acuerdo, no tener bases, sentir que un soplo de aire me lleva en ambas emociones.
¿Por qué les quiero decir esto? Pues porque el agresor es una víctima. En algunos de sus contextos se siente víctima. Y esto es muy importante comprenderlo, más no excusarlo, pero es muy importante comprenderlo. Ya les decía, en esta parte de la escalera de la violencia, a veces es un joven que llega a la escuela y agrede a sus compañeros, pero quizás no vemos que en su casa es una persona agredida, que en su pareja es una persona agredida, que en la colonia donde vive es una persona agredida. Y entonces muchas veces uno dice, ay, es que tengo miedo de decir algo porque me va a agredir. Pero hay que contextualizar. No te va a agredir porque en otros entornos es una persona que también es agredida. Bueno, y entonces les leo el testimonio. Dice: no solo veo al agresor como algo unitario, feliz. Trato de ver la otra parte, la del chavo que está sobajado. Cuando ves las dos partes, una está feliz y la otra está triste. Son los dos extremos. Bueno. Y entonces aquí entraría el agresor simpático indefenso, los dos extremos, esta parte de la burla, del ridículo, y esta parte de la indefensión, de la ira y de la tristeza. Y entonces dice: el que tiene la seguridad bien formada ante cualquier agresión, la arma de pleito, no se deja. En caso de que el otro no lo entienda, lo más seguro es que pelea golpes. De ahí se corre la voz: a este ya no hay que molestar. Entonces, el agresor indefenso, simpático indefenso, va a utilizar ciertas cosas para justificar lo que está haciendo. En el caso de la investigación que yo hice, lo que se utiliza, este tipo de agresor, utiliza principalmente el deporte. Entonces cuando yo estoy jugando, por ejemplo, fútbol, ahí sí puedo agredir. ¿Por qué? Porque hay una parte noble, que es esta parte de la habilidad, de la disciplina, que implica el deporte, pero por otra parte es la justificación. Ahí sí puedo ser un agresor, porque soy buena en el deporte y porque eso como que me justifica la situación. Otra parte que encontré, ahorita se la voy a enseñar en los dibujos, es: no hay ninguna mujer que sea agresora y simpática. Todas las mujeres, cuando agredimos, por más sutil que sea esa forma de agredir, somos vistas estigmatizadamente, somos vistas a mal. Los hombres ya vemos que hay uno que es totalmente simpático y justificable. En el caso de las mujeres es el tener muchos novios. Así lo explican, pero es básicamente el tener como mucho pego. Entonces la mujer puede ser agresora con sus compañeras porque tiene como, pues sí, como que es coqueta, como que es bonita, pero al mismo tiempo es agredida por sus compañeras porque, claro, es una fácil, nos está quitando a los novios, toda esta parte. Sí. Ajá. Lo que pasa es que el agresor simpático es totalmente justificado. O sea, como es divertido, es totalmente justificada su forma de violencia y de hecho ni siquiera es visto como violento. En el caso del agresor indefenso es justificado en ciertos escenarios, pero en otro es visto como violento. Por ejemplo, en el caso de los deportes, es muy bueno en el deporte, no sé, por ejemplo en el fútbol es muy bueno porque mete muchos goles, pero de repente se le pasa la mano y es muy grosero, se pone con el árbitro, agrede a sus compañeros, etc. Entonces, sí, pero no. O en el caso de la chica que les decía de la moda, es una chica guapa, entonces eso la excluye de ser vista como agresora, pero dentro del círculo de sus compañeras sí es agresora porque compite con nosotras, nos quita a los novios, este tipo de cosas. Tienen como una parte justificable, pero otra parte que los desdeña. Ajá. Y aquí entonces les puse un ejemplo de este tipo de agresores. Miren, quiero que vean esa parte no unitaria, es como muy chiquita, pero quiero que la vean. Sonrisa, ojitos de maldad. O sea, puede que, por eso les digo que aquí entra mucho la parte del comportamiento no verbal, porque a veces uno dice, como que no me cuadra, como que no me hace sentir bien. ¿Por qué? Y ya cuando detenemos el video es cuando nos damos cuenta del por qué. Pero esto tiene que ver mucho con el autoconocimiento de cómo reaccionamos nosotros y mucho con esta parte de la lectura entre líneas. Y leer el comportamiento no verbal tiene que ver con esto. Y bueno, y luego ya viene toda esta parte, dice: tu mamá no te ama, eres un tonto, me acosté con tu novio. Y aquí pues no hay nada, aquí es completamente unitario, es una persona decaída emocional totalmente. Bueno, y por último viene el agresor indefenso, que de todos los agresores es el más estigmatizado. ¿Por qué? Pues porque no hay justificación a la forma en la que agrede.
Y entonces dice, el agresor tiene tan baja su seguridad que tiene que estar luchando por fingir que es seguro de sí mismo. Para que los demás lo logren ver así, hace sentir mal a otros. Es decir, es una persona que no hay justificación, no tiene ningún elemento de simpatía, lo que haces está mal. Ahora, ¿cuál es el principal elemento para ver que lo que hace está mal? Pues que es vista su ira de manera abierta, es una persona que se enoja y de todo agrede, avienta cosas, dice groserías, nos hace caras, nos aísla, está mal. O en su defecto, es una persona que no tiene ningún poder para agredir, o sea, no puedes agredir porque no tiene ninguna justificación para hacerlo, como veíamos en los otros dos casos. Y entonces, aquí vemos, por ejemplo, a este chico, que otra vez, si vemos desde su comportamiento no verbal, hay elementos que nos dicen que es un chico que agrede. Por ejemplo, su cara como, no sé si alcanzan a ver, es como una cara como entre placer, pero malo, ¿no? Como que me divierte la maldad, ¿no? Entonces, miren, les leo, dice, una persona con una cara firme que demuestra confianza, una mirada de soy mejor que tú, la forma en la que están sus manos, la forma en la que están sus manos de no me importa, de me importa poco las cosas, sus pantalones descuidados, al igual que sus tenis, piercings que demuestran que le gusta el dolor y lo puede tolerar. Entonces es como esta parte. Y luego viene esta parte de la mujer agresora y dice, ella es una de las chavas presumidas de la escuela y acostumbra a molestar a los que tienen menos recursos que ella, principalmente a las mujeres. Son payasas y este tipo de personas son las que no soportan. Y otra vez quiero que vean el comportamiento como no verbal. Es muy difícil que una mujer tenga la espalda así tan ancha, pero nuevamente es como un elemento dramático para identificar todos estos aspectos que les he estado platicando. Cuéntanos. Ok. Miren, de pura casualidad ¿alguien traerá tijeras que me preste? ¿Nadie trae tijeras? A ver, ¿qué quería? Bueno, a ver, voy a... no, esta nomás para cortarle. A ver, necesito como a 2 voluntarios para terminar con... o voluntarias o... ¿Nadie se va a animar? A ver, alguien más. Miren, vamos a hacer esta actividad. Generalmente una de las cosas que suceden cuando estamos en una situación de conflicto es que actuamos como los caballos. Alguien podrá decir cómo actúan los caballos. No sé si han visto que a los caballos les ponen unas cosas que se llaman orejeras, que van así, para que no se distraigan del punto a donde van. Y los seres humanos somos así, tenemos el ego muy alto y cuando nos dicen que no, es como si me dijeran, es probable, échale ganas, y sí. Entonces, si me dicen, esa torta no te la puedes comer, pues se me antoja más, ¿no? Esta novia o el novio de otra persona, pues como que digo, ay, como se ve más guapo o guapa, etc. Entonces, vamos a ver ahorita una actividad. Bueno, lo que van a hacer, o lo que pueden hacer en esta actividad es, hacen como dos hoyitos, como dos circulitos, al lado de, es más o menos como 1,20 m de algo que es elástico. Y meten su puñito así. No, necesito dos. Tienen que hacer dos. Bueno, les voy a ir explicando mientras. Puedes girarlo y ponerse las dos. En un solo. En una sola mano. En una, las dos, a la vez. Y luego entonces ahora entonces, digamos que es lo que acaba de pasar ahorita. Bueno, se van a poner entonces la muñequera, bueno, las cositas en ambas muñecas. Entonces pónganse por favor de frente y van a pasar una de las muñequeras de esta manera.
Entonces la idea, digamos que esto es un conflicto, y la idea es que se desate. No se vale cortar la soga, ni se vale sacar los puños. ¿Estamos viendo? Si yo me agacho. ¿Qué pasa? No, No. Se enredó más, ¿no? Sí. Sí. Perdón. Ahí está. Y ahora. No. A ver, vamos a ver la solución. A ver, si quieren ver la solución de este lado. ¿Cómo no vamos a poder? Hay que salir. ¿Listo? Miren, ahí están como ustedes, ¿no? Más o menos. Y ahorita viene la solución. ¿Alguien antes de ver la solución sabe cuál puede ser? A ver, allá. No vayas a quitar la No, porque no se la puede quitar. ¿Acá? Así es, a ver, es algo así como que por acá les están dando el tip. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, la tuya la tienes que meter por la de ella, o sea, la muñequera trata de meterla por la de ella, creo. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver si es cierto. Miren, ahorita esto que pasa haciendo un breve ejemplo. La explicación es la siguiente. Cuando estamos ante un conflicto, generalmente hacemos lo que nos dicta la lógica. Y resulta que nos enredamos más. Entonces, no, ¿verdad? ¿Así? Entonces vamos a ver. Pero tú no entendí que queda igual, como yo sabes. El video este lo saqué de YouTube. Pues yo les dejo a Carla la presentación y ya pues si se la quieren pedir. Bueno, pues esto fue así como un pequeño ejercicio para aprender que la única solución, si realmente queremos solucionar el conflicto latente y a largo plazo, es a través de la no violencia. De hecho, a mí me dicen, ¿por qué pones no violencia juntos si son dos palabras, no y violencia? Desde la parte de la UNESCO, no violencia va junto porque no es que haya violencia después, es que desde que quieres solucionar los problemas es sin violencia o no violencia. Por eso va junto, por eso se escribe junto. Y la otra pues es buscar caminos creativos, como más o menos la propuesta que les hice ahorita, pensarle antes de interactuar con la otra persona y generar un problema más grande. Pues aquí están, ¿dónde los dejé? Esperen.
aquí están mis datos por si me quieren contactar para alguna otra actividad o cosa, estoy a sus órdenes y pues muchas gracias por